Entonces, vemos que en el mundo pues hay acontecimientos importantes que tienen que ver con el derecho internacional público. Esto nos viene a decir que el derecho internacional público no es puramente teoría, como ustedes se han dado cuenta. Hay mucho en la vida práctica. Incluso, aunque no hayan conflictos de la envergadura que hay hoy, ¿verdad?, en Europa del Este, el derecho internacional tiene presencia a diario en la convivencia entre los estados y nos involucra directamente a nosotros. Ahí están viendo cómo se mueven las fuerzas, ¿verdad? Cómo se mueven los polos de poder mundial. La información, ¿verdad? Y ven la importancia que tiene la opinión pública internacional. ¿Se acuerdan que eso lo vimos dentro de las fuentes del derecho, ¿verdad? La opinión pública internacional? Y es por eso que los diferentes estados, los grupos de estados, los organismos internacionales se apoderan de la información. Y es complicado, digamos, para uno común de los mortales poder elegir tal o cual información. Mucha de esa información está sesgada. Y el problema de ahora es que vivimos en tiempo real los acontecimientos de la guerra. Tenemos posibilidades, por desgracia, ¿verdad?, de ver bombardeos en tiempo real, en el momento que se están dando. Antes me contaba mi señor padre, que en paz descanse, que en la Segunda Guerra Mundial, bueno, la información venía tal vez el mismo día, ¿verdad? Porque existían cierta clase de teletipos donde sí se transmitía información casi directa, pero había que procesar, y los periódicos impresos, ¿verdad?, tenían que, valga la redundancia, imprimir la información y hacerla circular entre la población. Fotografías, ¿no?, e interpretación de los periodistas. Hoy no, nosotros miramos con nuestros propios ojos los acontecimientos en ese mismo momento. La opinión pública se mueve a velocidades vertiginosas. Y hoy por hoy pues ya hay dos bandos definidos en el ámbito internacional. ¿Qué situaciones se mueven detrás de todo ello? Ahí es la verdadera situación que habría que medir. ¿Qué intereses reales están jugando ahí? Y como ven ustedes, las fuerzas son grandísimas, ¿verdad? Las fuerzas son muy grandes. Y el nivel bélico, militar que manejan los bandos, pues es grandísimo. No digamos al momento de formar alianzas, ¿verdad? Si se forman alianzas, eso sería catastrófico. Hoy por hoy hay un poder destructivo militar capaz de destruir el planeta. Entonces, ¿hasta dónde podríamos llegar? Y como ven, y eso es lo que yo les decía, las resoluciones de las Naciones Unidas se han ido bloqueando en el seno del Consejo de Seguridad. Ven ustedes que el que está presidiendo el Consejo de Seguridad hoy por hoy es Rusia. Imagínense, no solo es un estado permanente, ¿verdad?, de ese órgano, del Consejo de Seguridad, sino que también es dentro de los 5 miembros permanentes, dentro del cual la ley exige el acuerdo unánime de los 5. Pero hay dos bandos ahí en el Consejo de Seguridad. Por un lado está China y Rusia. Y de otro lado está Reino Unido, la Gran Bretaña, Irlanda del Norte, Francia y Estados Unidos. Ese es el gran jaloneo que hay. Los otros
están de adorno prácticamente, ¿verdad? Podrán opinar y votan y todo por derecho de veto esos 5 países, nada más, solo ellos. Y a través de ellos se han votado, no vetado, votado diferentes resoluciones. Y más que todo Rusia, que es el presidente, preside ahorita el Consejo de Seguridad. Yo es donde les decía y insistí, ¿verdad?, anteriormente a este conflicto, que eso, para mí, una visión muy particular, ¿verdad?, viola el principio de igualdad de los estados. Porque estos 5 estados tienen bajo su poder las cuestiones de paz y estabilidad internacionales. Y ven que detrás del aspecto puramente político, geopolítico, hay cuestiones económicas, sociales, culturales, productivas. Ucrania es el abastecedor de productos vegetales y alimentos en Europa. Tiene una estación de energía nuclear, la más grande de Europa. Y acuérdense que ahí queda Chernóbil también. Ya hubo una catástrofe. Están diciendo que si esa, ya Rusia ya ha tomado como blanco, como objetivo militar, esa central nuclear. Dicen que si se desarrolla una catástrofe ahí, nuclear, fácilmente sería 100 veces más que lo que pasó en Chernóbil. Eso calculan, pues, los expertos. Y han estado atacando esa central nuclear. Tenga o no tenga razón esos líderes, tendrán o no derecho de poner en riesgo a la humanidad. Aquí es donde empiezan a sopesarse los valores internacionales. Hay valores supremos, ¿verdad? ¿Se acuerdan que hemos hablado de eso? Valores supremos en el ámbito internacional que deben prevalecer por encima de todo ello. Ahorita hay quienes se han dado en decir que puede estar defendiendo la supervivencia misma de la humanidad, ¿verdad? Como tal. Puede que continúe, pero no en la misma forma, si se desarrolla una tercera guerra mundial. Y entonces aquí, ¿cómo está la situación? La cuestión esta es muy, muy complicada. Y el presidente Macron de Francia tuvo una conferencia directa vía teléfono con el presidente de Rusia, Putin. Hablaron hora y media. Y dice Macron que la clave de su comunicación está en que aunque lleguen a situaciones casi de confrontación personal, no rompen el diálogo, lo terminan. Y eso pasó, dice, en esta conversación de hora y media. Llegaron a situaciones totalmente tensas. Y la conclusión que dio Macron a la prensa es: ahora viene lo peor. Fue lo que dijo. No hay que ser pesimistas, pero esas son las palabras que dijo el presidente de Francia. ¿Qué espera? No sabemos, ¿verdad? Y como no sé si ustedes han tenido curiosidad, han visto el poder militar de todos esos países, las potencias que están ahí, ¿verdad? Francia, Reino Unido, no digamos Estados Unidos, Rusia, China. El poder militar que tienen es inmenso. Son potencias atómicas. Y dice que tienen arsenal bajo la manga. Que no lo conoce el mundo, ¿verdad? Ni mucho menos nosotros.
Entonces algo tienen guardado por ahí. Y eso es lo único que dijo Putin, que él tiene ciertas cuentas, dice, con cierto avance tecnológico militar. Dijo él que hoy por hoy, dijo, no existe medio de defensa para esos artilugios con que cuenta Rusia. Mentira o verdad, táctica de guerra, no sé. Entonces sí, la situación es tensa y se debe apostar, hoy por hoy, se debe apostar a la diplomacia. La diplomacia y basada en el derecho internacional es lo único que puede disuadir ese conflicto. Hay información de todo tipo, que han visto ustedes, de parte de Ucrania, de parte de Estados Unidos, de parte de Rusia, de parte de los prorrusos, de parte de los pro-ucranianos y pro-estadounidenses. Y el pie de la balanza se mide de un lado a otro, va dependiendo de la información que va llegando. Verdadera o manipulada, también no sabemos. Como hay grupos de poder que mueven la opinión pública internacional, y la opinión pública internacional hoy por hoy pesa mucho. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar? Ese es el problema. Ya el aspecto deportivo ya se vio afectado, muy afectado. Y hay noticias ahí que China ya sabía de ese ataque y que le pidió a Rusia que se esperara que terminaran las Olimpiadas, los Juegos Olímpicos. Eso ya involucra a China, ¿no? El problema la involucra directamente. O nos esperará un nuevo orden mundial después de esto. Porque Estados Unidos también se le está jugando todo. ¿Qué poder de disuasión tiene? Y su poder de disuasión va a dictar también su ubicación en el plano internacional. Si no tiene poder de disuasión, ya no es potencia mundial. Y lo peor, si no disuade y estalla la guerra y no puede parar esa guerra, pierde totalmente su hegemonía. O sea, aquí estamos viviendo situaciones muy complicadas. Y yo quisiera que ustedes estuvieran involucrados en la noticia y vean, sopesen qué del derecho internacional que hemos visto está involucrado en este conflicto. Hay muchos aspectos que hemos visto que están involucrados en este conflicto. Y nosotros como estudiantes de derecho, también me considero un estudiante de derecho, tenemos que estar como por lo menos informados de esa situación. Ustedes, como estudiantes de 9º semestre, están obligados a tener un conocimiento bastante cercano de este conflicto. Por la carrera que están tomando, ¿verdad? Su nivel de preparación escolar y todo les obliga a ustedes. Incluso como informantes de su familia, ¿verdad? Ahora que todas nuestras familias tenemos esos grupos del chat y todo eso, ¿verdad? A veces nos preguntan. Tenemos que estar en condiciones de dar una respuesta adecuada. Tenemos la responsabilidad de informarle a nuestros familiares que no han tenido oportunidad de estudiar o que estudian otra carrera. Ya de tenerlos informados de una forma lo más objetivamente posible, ¿verdad? Entonces, sigamos esta situación lo más cercano que podamos, informémonos, tengamos curiosidad, utilicemos los conocimientos que hemos adquirido para interpretar la situación, para adentrarnos en esa situación y tener pues una visión técnica, científica de este problema. Aquí, como ven, hay muchos de lo que hemos visto involucrados en este conflicto que podemos ver, ¿verdad? Lo que es la soberanía, lo que es la no intervención,
lo que es el Estado como sujeto del derecho internacional, lo que son los organismos internacionales, lo que es la amenaza de la estabilidad internacional contenida en la Carta de las Naciones Unidas, lo que es el cumplimiento de los tratados, lo que son los sujetos del derecho internacional, qué es el derecho internacional público, el derecho de guerra, no a la guerra. ¿Ah? Del jus ad bellum pasamos al jus in bello, lo del el derecho de Ginebra que se le llama. Todo eso está involucrado en estas situaciones que nosotros pues, podemos ir sopesando, ¿verdad? Y aprovechemos la teoría, pero dejemos solo la teoría. Tenemos una lamentable oportunidad de ver en la vida práctica cómo se comporta el derecho internacional. Y en primer lugar, lo que les dije al principio, el derecho internacional en la vida práctica se hace más hacia las grandes potencias mundiales. Y ahora pues están sacando el historial de Estados Unidos, ya han visto ustedes todas las intervenciones que ha tenido, y nadie le ha dicho nada a los Estados Unidos. Eso no quiere decir que aceptemos una intervención en otro país, ¿verdad? Tampoco. Pero tiene su historia. Los Estados Unidos tienen su historia. Y como ven, ya vemos en la historia como una ciencia que informa el derecho internacional público. Estamos viendo que la historia sí es importante, ¿se dan cuenta? Entonces, los insto pues a que nos sigamos informando sobre esto y le sigamos mucha atención, ¿verdad? El tema de hoy, vamos a empezar con el tema de los tratados internacionales. Los tratados internacionales. Este es un tema muy importante, ¿verdad? Voy a hablarle de muchas obras. Yo creo que les voy a pasar una copia, pero sí me gustaría subrayar algo. Ustedes a estas alturas deben tener la capacidad de síntesis, ¿verdad? Y yo me acuerdo ya en la secundaria, yo soy maestro, egresado de la Escuela Normal Central para Varones. Ahí sí nos obligaban a aprender a sintetizar. Ya ningún catedrático de la normal, del magisterio que estudié, dictaba. Ninguno. Nos enseñaron y nos obligaron a aprender a sintetizar. Entonces, como estudiantes de Derecho de último año, universitarios, deberían ya tener esa aplicación, ¿verdad? Decir, mire, voy a pasar copias. No, yo estaba hablando y ustedes, pues, tomar sus apuntes. Como le digo, voy a pasar los apuntes de esto. Pero sí me gustaría que ustedes ya me empezaran a demostrar sus capacidades. Ya yo los respeto a ustedes como estudiantes del último año de una carrera universitaria. Yo los respeto y les he demostrado mi respeto, ¿verdad? Pero sí, ya empecemos a demostrar, jóvenes. Tener la capacidad de síntesis, ¿verdad? Uno solo habla y ahí van. Yo he leído libros, bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Pero yo he leído libros donde dice apuntes, ¿verdad? Tomados en conferencias por los alumnos, sale. Son obras, ¿verdad? Científicas, pues. Otro nivel posiblemente, pero nosotros no podemos quedar muy atrás porque si no, seguimos ocupando el lugar que ocupamos en las confrontaciones, ¿verdad? Ahorita estamos como apéndice, ocupando siempre los últimos lugares, ¿verdad? Cuando se trata de esto, cuando se trata de corrupción, de hambre, todo, ahí vamos en los primeros, ¿verdad? Pero es una situación bien complicada. Entonces nosotros, pues como le digo, vamos a pasarles estas copias, pero ya empiecen ustedes a ejercitarse en sintetizar lo que uno habla. Entonces, el tema, tratados internacionales. ¿Dónde tocamos por primera vez este tema? En las fuentes del derecho internacional público, ¿verdad? Fuentes del derecho internacional público. Vimos que hoy por hoy es la fuente más importante. Sí, porque es por sí, pues, la fuente que materializa,
la declaración de voluntad de las partes. Tiene valor histórico, ¿verdad? Con el tiempo va a valer muchísimo, porque entre más tiempo pase y los acuerdos quedan ahí como congelados en el tiempo, ¿verdad? Su valor histórico, su certeza jurídica. Acuérdense ustedes que todo lo emanado a través de los órganos correspondientes de un tratado internacional se tiene por cierto y obliga a las partes en la medida en que se obligaron. Entonces, los tratados internacionales, pues vamos a tocar algunos libros. Por ejemplo, Paul Reuter, él es una autoridad mundial en materia de tratados, ¿verdad? Introducción al derecho de los tratados. Él es un experto, pues, en la materia, ¿verdad? Se dedica a ello, esa es su vida. Él nos dice que las relaciones, ¿verdad? Los tratados en sí, como un acuerdo de voluntades entre sujetos del derecho internacional, guarda relación con los principios generales del derecho internacional. Guarda relación. Porque se mueve dentro de ese mundo, ¿verdad? Se mueve dentro de ese mundo. Y como ven, en este conflicto, yo voy a traer a colación este conflicto porque no tenemos que ignorar, tenemos que tenerlo presente. Este conflicto se han esgrimido muchos tratados. El Tratado de las Naciones Unidas, los tratados de la paz de Helsinki, ¿verdad? Entre otros. Como ven, son documentos que adquieren importancia en los acontecimientos internacionales. Entonces dice que los tratados, pues sí, tienen relaciones con principios generales del derecho internacional público. El régimen jurídico de los tratados constituye un tema profundo por sí solo, ¿verdad? El régimen jurídico. Cuando hablamos de régimen jurídico, ¿qué estamos hablando? ¿Verdad? ¿De qué estamos hablando? Mire, ¿cuánto vamos a hablar del régimen jurídico? Desde la convocatoria, su negociación, su aprobación, su negociación, ¿verdad? Su discusión y negociación, su aprobación, su suscripción, ¿verdad? También viene la aprobación a lo interno de un Estado y su ratificación al interno de un Estado y vuelve al derecho internacional, ¿verdad? Con su entrada en vigor, su régimen de reservas, su observancia, sus consecuencias. Mire, todo eso implica régimen jurídico. Como ven, el régimen jurídico de los tratados internacionales es amplísimo, es grande. Como dice él, constituye por sí solo un tema aparte, dice el doctor Reuter. Un tema aparte, como ven, es enorme, ¿verdad? No obstante, dice él, la materia mantiene lazos estrechos con todos los aspectos fundamentales del derecho internacional. Su régimen jurídico y en sí los tratados internacionales mantienen, ¿verdad?, lazos estrechos en el campo del derecho internacional público, aspectos fundamentales de esta rama del derecho. Entre ellos, la teoría general de las fuentes del derecho. Teoría general de la fuente de derecho, estamos hablando de un tema grandísimo. Entonces tendría que ver también con la teoría general de las fuentes del derecho. Y si esta es la fuente principal, estamos hablando de algo muy importante. También tendría relación con la teoría general de los actos jurídicos. Pero estos actos jurídicos podrían tener un apellido, ¿verdad? Actos jurídicos internacionales, que se relacionan con el mundo internacional. Entonces va a tener una relación estrecha
con aspectos fundamentales del derecho internacional, dentro de la teoría general de las fuentes del derecho internacional, ¿verdad? La teoría general de los actos jurídicos internacionales, la teoría general de los sujetos del derecho internacional y su reconocimiento. No solo los sujetos en sí mismos, sino su reconocimiento también. ¿Por qué es importante el reconocimiento? Porque implica una nueva situación que apareja, ¿verdad?, derechos y obligaciones. Entonces, aparte está la teoría general de los sujetos, ¿verdad? Y otra cuestión es reconocimiento de los sujetos. Entonces vemos que los tratados internacionales se caracterizan también por el relativismo. Fíjense que hay un relativismo jurídico. Donde se observa bien el relativismo jurídico es en el derecho internacional privado. Cuando llegamos a esa materia se van a dar cuenta, el derecho es relativo, ¿verdad? Y ese relativismo fundamental que caracteriza a los tratados internacionales, ¿no?, están inmersos principalmente en ¿dónde? Las normas jurídicas y las situaciones jurídicas. Entonces, el relativismo, ¿dónde va a recaer cuando nos relacionamos con los tratados? El relativismo va a estar en las normas jurídicas y en las situaciones jurídicas. Por ejemplo, los acuerdos de paz de Helsinki, ¿verdad?, son relativas a un determinado grupo de estados, una determinada situación, una determinada posición jurídica de las partes, Y está relacionado también relativamente con el régimen de las reservas. Ven, un tratado internacional es muy sensible y no es rígido como lo creímos antes, ¿verdad? Entonces, la materia de los tratados se caracteriza también por su relativismo en cuanto a las normas y en cuanto a las situaciones jurídicas. Por ejemplo, los convenios de Ginebra no son lo mismo en tiempos de paz que en tiempos de conflicto, que en tiempos de desastre. Cambian totalmente. Y cambian totalmente también con relación a los sujetos que estén involucrados. Por ejemplo, hoy tienen que estarse aplicando esos convenios en la confrontación que existe. Rusia-Ucrania. Y no se ha hablado nada de los convenios de Ginebra hasta hoy. Y esos tienen una aplicación inmediata en los conflictos militares. Bien, desde este punto de vista, como vimos, relativismo de las normas, relativismo de las situaciones jurídicas, ¿qué provoca ese relativismo? ¿Qué condiciona ese relativismo? ¿Qué lo implica? ¿Debido a qué hay relativismo? Debido a la soberanía de los estados. Como ven, la soberanía ejerce una fuerza, como quien dice, gravitatoria, ¿vale? Hablando figurativamente, ¿verdad? Tan es así que influye en las normas y en la situación jurídica. Y eso lo estamos viendo, otra vez vuelvo al conflicto, en este conflicto. ¿Cómo ve Rusia las normas jurídicas y la situación
con base a la situación jurídica. Cómo ve Ucrania las normas jurídicas con relación a la situación jurídica que está viviendo. Y aunque sea el mismo tratado que los dos estén blandiendo a nivel internacional, lo ven de diferente forma. Ese es el relativismo. Pero eso se debe a su soberanía. Ahí está hablando incluso Ucrania de soberanía territorial. Soberanía territorial. Entonces, como vemos, toda esa cuestión, toda esa situación que viene relacionada con los tratados, debe armonizarse con algo muy importante, la teoría de las obligaciones. En el cumplimiento y en la exigencia de las obligaciones que está involucrada la soberanía directamente, ¿verdad? Implica un comportamiento adecuado de los estados. Entonces, todo lo que hablamos anteriormente, ¿verdad? Ese relativismo, esa relación con el derecho internacional, debe armonizar con la teoría de las obligaciones. Bueno, pero aquí viene algo muy importante. ¿Con qué se complementan las obligaciones en el ámbito internacional? ¿Con qué se complementan las obligaciones? Y esto es importante. Debe complementarse con otra teoría, la teoría de la responsabilidad internacional y de las sanciones. Todo esto que viene a armonizar en la teoría de las obligaciones, ¿va? Complementada con la responsabilidad internacional y las sanciones, es lo que le da operatividad al derecho de los tratados. Si no hubiera obligación, si no hubiera responsabilidad, si no hubiera sanciones, ¿para qué servirían los tratados internacionales? Como ven, este es algo muy importante. Este es a efecto de introducción, ¿verdad ustedes? Pero vamos a ver otra cuestión muy importante. La Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, 1969. Porque hay 1986. 1969. Ya Guatemala es parte de esta convención, ¿no? Somos Estado parte. Y es muy importante. Vamos primeramente a ver el acuerdo presidencial de ratificación. Cuando hablo de ratificación, ¿de qué poder del Estado estoy hablando? Ustedes que ya vieron derecho constitucional, ya vieron teoría del Estado, ya vieron formación de la ley. Cuando hablo de ratificar, ¿a qué poder del Estado me estoy refiriendo? ¿A qué poder del Estado me estoy refiriendo? Aquí es donde debemos ya demostrar nosotros mismos. La Constitución ya tenían que tener ustedes bien sabida. Ya no se permite que a estas alturas ustedes no conozcan la Constitución. No se puede, ¿verdad?
Entonces yo los insto a que se apliquen y regresen a estudiar la Constitución. Bueno, tenemos aquí el acuerdo presidencial de ratificación, porque el Poder Ejecutivo ratifica y el Poder Legislativo aprueba. Vamos a ver nuestra ley. ¿Qué dice nuestra ley? Por favor, empiecen a aplicarse, porque si no... Artículo 183. Funciones del Presidente de la República. Son funciones del Presidente de la República vamos a ver. Someter a la consideración del Congreso para su aprobación. ¿Quién aprueba? El Congreso. Y antes de su ratificación, los tratados, convenios de carácter internacional y los contratos y concesiones sobre servicios públicos. Entonces, según nuestra ley, ¿verdad? El Poder Ejecutivo, a través del Presidente de la República, ratifica los tratados. Y el Congreso, vamos a ver qué dice el Congreso. Artículo 171. Otras atribuciones del Congreso. Corresponde también al Congreso, literal L, aprobar antes de su ratificación. ¿Quién ratifica? El presidente, el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Convenios o cualquier arreglo internacional, ¿verdad? Entonces vemos acá que para nuestra ley interna, el legislativo aprueba y el ejecutivo ratifica. Y aquí exactamente se acuerda ratificar, estamos hablando del ejecutivo, ¿verdad? La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, concluida en esta ciudad el 23 de mayo de 1969. El consentimiento de la República de Guatemala en obligarse por dicha convención debe entenderse en los siguientes términos, ¿verdad? Y aquí Guatemala hace sus declaraciones que considera pertinentes, ¿verdad? Y confirma formalmente las reservas y empieza a ser reserva. Una reserva, vamos a ver qué es, ¿verdad? Artículo 3. El presente instrumento de ratificación y el texto de la convención deberán publicarse en el Diario Oficial. En mayo de 1997, hasta el 97, fíjense ustedes, del 69 al 97, 18 años después. El tiempo de Álvaro Arzú Irigoyen. Y entonces aquí viene lo que es la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. La Convención de Viena, vamos a leer el preámbulo. La función fundamental de los tratados en la historia, considerando la función fundamental de los tratados en la historia de las relaciones internacionales. Es decir, realzan su importancia. Reconocen también la importancia que es mayor de los tratados como fuentes del derecho. Aquí ya están conscientes que es una fuente del derecho internacional y como medio de desarrollar la cooperación. Advirtiendo que los principios del libre consentimiento y la buena fe y la norma pacta sunt servanda están universalmente reconocidos. Aquí también, ¿verdad? Ustedes que vieron los contratos ya saben que es un pacta sunt servanda. Eso también se viene en los contratos. Según me acuerdo, pues, que los principios del libre consentimiento y la buena fe, bueno, afirmando que las controversias relativas a los tratados, al igual que las demás controversias internacionales,
deben resolverse por medios pacíficos de conformidad con los principios de la justicia y el derecho internacional. Aquí ratifícame. Ya vieron que ningún documento internacional da pauta para que las situaciones se resuelvan por medios militares. Los ejércitos son un resabio de época medieval. Recordando la resolución de los pueblos de Naciones Unidas de crear condiciones bajo las cuales pueda mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones emanadas de los tratados. Esta es la fuerza de los tratados, ¿verdad? Y teniendo presentes los principios de derecho internacional incorporados a la Carta de las Naciones Unidas, tales como, y mira aquí, da una serie de principios muy importantes. El principio de la igualdad de los derechos, libre determinación de los pueblos, igualdad soberana, independencia, no injerencia en asuntos internos, prohibición de la amenaza, el uso de la fuerza, están prohibidas. Respeto universal de los derechos humanos y las libertades fundamentales y efectividad de tales derechos y libertades. Tienen que ser efectivos, no pueden quedarse en declaraciones. De que las condiciones y el desarrollo progresivo del derecho de los tratados logrados en el presente convenio, en la presente convención, contribuirán a la consecución de los propósitos de las Naciones Unidas. ¿Cuáles son los propósitos de las Naciones Unidas? Ya los vimos. Regresen a la carta y vean cuáles son los propósitos. Afirmando que las normas de derecho internacional consuetudinario continuarán rigiendo las cuestiones no reguladas en las disposiciones de la presente convención. Quiere decir que en materia de tratados, el derecho internacional consuetudinario es un derecho supletorio, una fuente supletoria. La principal es en la fuente de los tratados, ¿verdad? Y el derecho de los tratados. Y esta es una cuestión importante del 69 que dice, la presente convención se aplica a los tratados entre estados, únicamente. Ahí se quedó. Y por eso ampliaron, como le digo, con la otra convención, de 1986. Esta es de 1969. Y aquí es donde quiero llegar. Términos empleados. Miren qué importante, términos empleados. Aquí vamos a saber qué es. Para los efectos de la presente convención se entiende por un tratado, que es una ratificación, aceptación, aprobación o adhesión, que son los plenos poderes, que es la reserva, que es un estado negociador, estado contratante, estado parte, tercer estado, organización internacional, todo eso es importante, ¿verdad? Es como que dice que armonizar, ¿verdad? Y nos pongamos de acuerdo cómo se van a utilizar esos términos, a qué nos estamos refiriendo. Entonces aquí vamos a parar un poco porque ven, para conceptualizar tratados hay muchos, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, al autor que hemos venido viendo, al doctor Reuter, Paul Reuter, que dice, tratado es una manifestación de voluntades concordantes. Es importante, mire, todavía las califica, ¿verdad? Es una manifestación de voluntades concordantes imputables a dos o más sujetos del derecho internacional. Como no dice estados, dice sujetos del derecho internacional. Y destinada a producir efectos jurídicos en conformidad con las normas de derecho internacional. ¿Qué elementos integran esta definición? ¿Ah? Una manifestación de voluntades concordantes. No solo voluntades, tiene apellido, concordantes. Esto integra ese concepto. También dice
la imputación del acto a dos o más sujetos de derecho internacional. O sea que afecta a sujetos del derecho internacional. Si no, no fuera tratado internacional. Es una parte integrante de la definición. Un acto entre sujetos de derecho internacional público es otra cuestión muy importante, que es un acto entre sujetos de derecho internacional público. Otro aspecto importante, la intención de producir efectos jurídicos. Un tratado no se celebra porque sí, no. Su intención es producir efectos jurídicos. Y otra observación muy importante, el sometimiento al derecho internacional público. O sea, que se convierte pues en una manifestación imperativa. Impero atributiva, como dicen, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes? Impero atributivas. Porque a la par de que me impone obligaciones, también me reconoce derechos. ¿Verdad? Pues ya vimos una definición que dice el Diccionario de Derecho Internacional, precisamente de la extinta Unión Soviética, que estos libros vendían antes en la facultad. Tratado internacional, dice. Como les digo, les voy a pasar después estos apuntes. No como tal como estoy hablando, porque es imposible, ¿verdad? Pero lo esencial aquí vamos a trasladárselos. Tratado internacional. Acuerdo entre sujetos de derecho internacional. Ante todo, dice, entre los estados. O sea, se va a la parte genérica y después enfatiza. ¿Verdad? Acuerdo entre sujetos de derecho internacional, ante todo, entre los estados. En cuanto al establecimiento, cambio y terminación, miren, tres momentos diferentes, tres situaciones diferentes. Establecimiento, cambio y terminación de sus derechos y deberes, como digo, impero atributivo, ¿verdad? Derechos y deberes recíprocos en algún terreno. Cooperación económica, política, científico, técnica, cultural, militar, etcétera. Es la fuente principal del derecho internacional. ¿Se dan cuenta? Cómo cada quien pues va definiendo esta figura, ¿verdad? Es muy importante para el derecho internacional. Tenemos también al doctor Podestá Costa. Esta es una autoridad mundial, usted es argentino, pero tiene sus tomos él, ¿verdad? Podestá Costa. Dice, los tratados son estipulaciones formales. Miren, ya, este es lo bonito. Yo les doy bastantes definiciones, porque cada definición nos va dando elementos para profundizar en los temas, ¿verdad? Y es importante ir viendo bastantes puntos de vista porque van enriqueciendo nuestro acervo y nuestra idea, ¿verdad? De lo que estamos hablando. Porque ya nos habla de, miren, los tratados son estipulaciones formales, dice, entre dos o más estados u otras personas de derecho internacional, mediante las cuales se crea, se modifica o se extingue, entre ellos determinada relación jurídica. Aquí nos habla de derechos de obligaciones, ¿no? Sino ampliamente nos dice determinada relación jurídica. Cada quien, pues como ven, le va dando su propio enfoque,
¿verdad? Y cada enfoque nos va enriqueciendo la noción, ¿verdad?, que tenemos de derecho internacional. Y el licenciado Julio César Centeno Varías, fue mi catedrático en la facultad, una persona muy versada, muy preparada él, un buen profesor, también hizo sus propios estudios, ¿no? Y tiene pues sus libros relacionados con el derecho internacional público, y también tiene derecho internacional privado, él también, el doctor Centeno. Dice él, tratado, dice, es el acuerdo escrito, miren, otro elemento importante, ¿eh? Es el acuerdo escrito celebrado entre sujetos del derecho internacional. Hoy ya quedamos claros, ¿verdad?, que son sujetos del derecho internacional los que celebran tratados. Aquí dicen, mayormente Estados, ¿verdad?, pero dice sujetos en términos generales. Igual el licenciado Centeno nos dice, entre sujetos de derecho internacional, regido por las normas de esa rama jurídica y que crea, modifica o extingue derechos y obligaciones. Perdón. Perdón. Entonces, dice acá el doctor Centeno, tratado es el acuerdo escrito celebrado entre sujetos de derecho internacional, regido, fíjense, regido por normas de esta rama jurídica, o sea, por normas de derecho internacional, si no, no es tratado, ¿verdad? Y ese acuerdo escrito celebrado con normas de derecho internacional crea, modifica o extingue derechos y obligaciones. Él también tiene pues su propia, y obviamente pues el doctor Carlos Larios, ¿no?, que también pues se dedicó al estudio de, pero él nos traslada la definición formal, ¿verdad?, de perdón, la Convención de Viena. Entonces, el doctor Larios nos remite a la Convención de Viena. Y aquí vamos a ver qué dice la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Sí la tienen ahí, ¿verdad? Artículo 2, numeral 1, literal A. Se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos, y cualquiera que sea su denominación particular. Aquí también lo puse un poco amplio. Bueno, aquí no se cierra únicamente entre estados, ¿verdad? Porque como les digo, hay otra convención que amplía esto, pero quedémonos en esta, ¿verdad? Ya sabemos que es entre sujeto de derecho internacional, pero esto no pues invalida la definición que da la Convención de Viena, ¿verdad? Acuerdo internacional, dice, es internacional, celebrado por escrito también, ¿verdad?, otro aspecto importante, entre estados y regido por el derecho internacional. Ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aquí nos estamos refiriendo a los protocolos. Como ven, ya la OEA, ya sabemos que es un protocolo, ¿va?
La OEA tiene 4 protocolos. ¿Ah? Es un instrumento único y puede tener protocolos y otras cuestiones más, ¿verdad? De ahí nos dice la Convención de Viena. B, se entiende por ratificación, y ahí nosotros que para nosotros hay diferencia, aceptación, aprobación, ya vimos que tiene diferencia, y adhesión, según el caso, dice, mire, según el caso. Entonces, no quiere decir que sean totalmente lo mismo, porque aquí dice según el caso, el acto internacional, así denominado, por el cual un Estado hace constar en el ámbito internacional su consentimiento en obligarse por un tratado. Son diferentes, pero es el mismo acto material, ¿verdad? En sí, es el mismo acto material, pero como ven, tiene sus diferencias, ¿verdad? Literal C, se entiende por plenos poderes. Un documento que emana de la autoridad competente de un Estado, ¿verdad? De un Estado, dice, y por el que se designa a una o varias personas para representar al Estado en la negociación, la adopción, la autenticación del texto de un tratado, para expresar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado o para ejecutar cualquier otro acto con respecto a un tratado. Los plenos poderes, nosotros como personas jurídicas individuales, en un momento determinado, podemos representar al Estado de Guatemala. O sea, llevamos la voz del Estado de Guatemala. Pero para poder hablar en nombre de Guatemala necesitamos un documento que nos habilite y que nos autorice a hablar por Guatemala. Regularmente, los plenos poderes especifican hasta dónde puedo yo participar. Puede ser que para negociar un tratado haya un funcionario. Para la adopción del texto haya otro funcionario. Para la autenticación del mismo puede ser otro. ¿Verdad? O puede que haya uno para todos esos actos. O sea, depende, ¿verdad?, del documento que se llama plenos poderes. Ahí dice exactamente hasta dónde voy a poder. Si me excedo mis funciones, ustedes ya saben, la responsabilidad administrativa, ¿verdad? Yo no puedo comprometer al Estado de Guatemala más allá de donde se me autorizó. Entonces, como ven, como los tratados se dividen en varias etapas, ¿no? Puede que haya un funcionario para cada etapa, o puede que un solo funcionario cubra todas hasta cierto límite. De eso de las reservas, vamos al artículo 7, perdón, de los plenos poderes, vamos al artículo 7 de la Convención de Viena. Dice, para la adopción, la autenticación del texto de un tratado, para manifestar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, se considerará que una persona representa a un Estado si se presentan los adecuados plenos poderes. Así me yo acredito. Mire, yo represento, ¿no?, la voluntad del Estado de Guatemala. ¿Cómo? Aquí están mis plenos poderes. Ahí lo acredito. Entonces lo presento y todos los tratados dicen, y se califican. Como ustedes que son notarios, ¿verdad?, califican los mandatos. Igual los plenos poderes deben calificarse. Si se deduce de la práctica seguida por los estados interesados o de otras circunstancias, etcétera. Numeral 2 del artículo 7. En virtud de sus funciones y sin tener que presentar plenos poderes, se consideran que representan a su Estado los jefes de Estado, los ministros de Relaciones Exteriores. Aquí nos quedamos en esto, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que para acreditar mi calidad de representante de un Estado y para hablar en nombre de él, necesito plenos poderes y los acredito.
pero hay dos funcionarios en principio hay dos funcionarios que no necesitan plenos poderes. Solo necesitan su calidad de tal, ¿verdad? El jefe de Estado y el canciller o ministro de Relaciones Exteriores. Ellos dos no necesitan plenos poderes por la naturaleza de sus cargos. Artículo 7, numeral 2, literal A. También, ¿qué es reserva? Reserva es una declaración unilateral, cualquiera sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado al firmar. Miren qué momento puede darse. Cuando se firma, cuando se ratifica, cuando se acepta, cuando se aprueba, cuando se adhiere a un tratado, como el objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado. En pocas palabras, reserva es una declaración unilateral en la cual el Estado va a decir qué parte del tratado no se le aplica o no lo acepta para su aplicación. Y ya tenemos aquí reservas en Guatemala, ¿verdad? Ya vimos, dice, el consentimiento de la República de Guatemala en obligarse por dicha convención debe entenderse en los siguientes términos. La República de Guatemala confirma formalmente las reservas, ¿ya? 1 y 3, formuladas por ella al suscribir la Convención de Viena sobre derechos de los tratados, relativa respectivamente a que Guatemala no acepta ninguna disposición de la Convención que pueda perjudicar sus derechos y reclamación sobre el territorio de Belice, y a que aplicará la disposición contenida en el artículo 38 de la misma. Esa es una reserva, ¿se dan cuenta? Y así se hace la manifestación unilateral. Entonces, para Guatemala no se puede aplicar ese principio. Respecto a la reserva 2, formulada en la misma oportunidad y relativa a la República de Guatemala, no aplicará los artículos 11, 12, 25 y 66 de la Convención de Viena sobre derechos tratados por ser contrarios a la Constitución. Guatemala expresa, B1, que confirma dicha reserva cuando a la no aplicación de los artículos 25 y 66 de la Convención, por ser ambos incompatibles con disposiciones de su Constitución política en vigor, etc. Y ahí continúa. Esa es la reserva. ¿Se dan cuenta? Partes de un tratado que no se pueden aplicar a un Estado. ¿Qué se entiende por un Estado negociador? Dice, un Estado que ha participado en la elaboración y adopción del texto de un tratado. ¿Qué es un Estado contratante? Dice, un Estado que ha consentido, ya tiene consentimiento, en obligarse por un tratado, haya o no entrado en vigor. Aunque no entre en vigor, ya es un Estado contratante. Pero también está que es un Estado parte. Un Estado parte dice el que ha consentido en moverse por un tratado y con respecto al cual el tratado está en vigor. Entonces, la vigencia de un tratado sí tiene mucha importancia. Nos convertimos de Estado contratante a Estado parte. ¿Qué es un tercer Estado? Se entiende por tercer Estado un Estado que no es parte en el tratado. Las disposiciones del párrafo 1 sobre los términos empleados en presente convención se entenderán sin perjuicio del empleo de esos términos o del sentido que se les pueda dar en el derecho interno de cualquier Estado. Acuerdos internacionales no comprendidos en el ámbito de presente convención. Artículo 3. El hecho de que la presente convención no se aplique ni a los acuerdos internacionales celebrados entre Estados y otros sujetos de derecho internacional, o entre esos otros sujetos de derecho internacional, ni a los acuerdos internacionales no celebrados por escrito, no afectará, y dice que no afecta, ahí dice ahí. Y retroactividad de la presente convención. 5 tratados constitutivos de organismos internacionales, ¿verdad? Como la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la OEA. La presente convención se aplicará a todo tratado que sea un instrumento constitutivo de una organización interna nacional y a todo tratado internacional y a todo
tratado adoptado en el ámbito de una organización internacional. Se aplica también. Y aquí viene ya lo que es la celebración y entrada en vigor de los tratados. Parte 2, sección primera, celebración de tratados. Capacidad para celebrar tratados. Aquí, como digo, solo los estados, pero ya vimos que todos los sujetos de derecho internacional. Habla de plenos poderes, el artículo 9, adopción del texto. Forma de manifestación del consentimiento en obligarse por un tratado. ¿Cómo se manifiesta el consentimiento de los estados? Podrá manifestarse mediante firma, canje, ratificación, aceptación, aprobación, adhesión o en cualquier otra forma. Como dice, el consentimiento en obligarse por un tratado manifestado mediante la firma. Bueno, y aquí dice todas las consecuencias, ¿verdad? Consentimiento en obligarse por un tratado manifestado mediante el canje. Consentimiento mediante la ratificación y la aceptación o la aprobación. Todo, miren, todo eso habla de los tratados. Consentimiento en obligarse por un tratado manifestado mediante la adhesión. Si un tratado en vigor, ¿verdad? Yo digo, bueno, yo también quiero formar parte y yo formar parte de ese estado. Dice canje o depósito. ¿Verdad? Canje entre los estados contratantes, es en los estados bilaterales, es el artículo 16 de la Convención de Viena. Y el depósito es multilateral, ¿verdad? Es multilateral. Debido al consentimiento, obligación de no frustrar el objeto y el fin, reservas, lo que han dicho, ¿verdad? ¿Qué parte? Entonces, esas reservas, en el artículo 19, esas reservas tienen su régimen jurídico y provoca situaciones especiales con relación a los tratados. Porque las reservas pueden aceptarse y no aceptarse. Si se aceptan, si yo lo acepto como un Estado, le digo, bueno, entonces no lo aplico respecto a él. Pero otro que dice, bueno, yo lo acepto, pero parcialmente. Esta parte no, esta sí. Entonces hay otro régimen de relaciones. Y hay otros que dicen, yo no lo acepto. Yo no lo acepto. Ya se crean tres regímenes, tres situaciones diferentes de relaciones jurídicas en un mismo tratado. Por eso son importantes las reservas, ¿verdad? Aceptación, aceptación total, aceptación parcial, no aceptación, o que un tratado se le llame tratado cerrado, no admite reservas. Si usted va a ser Estado parte de ese tratado, acéptelo íntegro. Si no, no. ¿Verdad? También puede ser. Entonces viene todo del régimen de la reserva, ¿ve? Ya en el 24, entrada en vigor y aplicación provisional de los tratados. ¿Cuándo puede empezarse a aplicar un tratado? ¿Cuándo puede aplicarse provisionalmente un tratado? Deviene observancia y aplicación e interpretación. Aquí viene un principio importantísimo. Artículo 26. Pacta sunt servanda, lo que tanto hemos hablado, ¿verdad? Todo tratado en vigor obliga a las partes. Este es un principio importantísimo. Sin este principio, los tratados no tuvieran razón de ser. Entonces dice, todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. Artículo 26, ese subrayenlo, resáltenlo, es importante. Derecho interno y la observancia de tratados, ¿verdad? Que con relación, y ahí la relación, derecho internacional, derecho interno, habíamos visto, ¿verdad? Aplicación de los tratados. ¿Cómo se aplican los tratados? Tratados sucesivos, dice la misma materia, pues ya es cuestión de interpretación de los tratados. ¿Cómo se interpretan los tratados? En el artículo 31.
Numeral 1. Un tratado deberá interpretarse de buena fe. Importante, mire, la buena fe. Conforme a su sentido corriente, ¿verdad? Como literalidad, ¿verdad? Que ha de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin. Todo eso debemos utilizarlo cuando diga, bueno, es que el tratado dice esto. No, significa esto. Ya tenemos que tomar en consideración, para aplicación del tratado, estos principios, reglas de interpretación. Y aquí viene, pues, ¿verdad? Medios de interpretación complementarios. Se podrán acudir a medios de interpretación complementarios, en particular a los trabajos preparatorios del tratado, a las circunstancias de su celebración, ¿no? Su contexto, bajo qué situación se dio, dónde, quiénes negociaron, cómo se encontraban, ¿verdad? Interpretación de tratados autenticados en 2 o más idiomas. Cuando un tratado haya sido autenticado en 2 o más idiomas, el texto hará igualmente fe en cada idioma. Todos los idiomas tienen el mismo valor en el tratado. Tendrán igual repercusión. Los tratados y los terceros estados. ¿Qué es un tercer estado? Ya lo vimos en el artículo 2. ¿Qué es un tercer estado? Pongan ahí la relación para acordarse ustedes qué es un tercer estado y cómo se van a aplicar. De ahí viene enmienda y modificación de los tratados. Pueden modificarse los tratados. Hay tratados multilaterales también. Modificación de tratados multilaterales, hay enmiendas, hay modificación. Nulidad, fíjense, terminación y suspensión. También puede quedarse nulidad de un tratado. Validez y continuación en vigor de los tratados. Obligaciones impuestas por el derecho internacional independientemente de un tratado. La nulidad, terminación o denuncia de un tratado. Denunciar es, ¿verdad?, manifestar la intención o el interés de un Estado en dejar de ser parte en un tratado. Esta es la denuncia. El retiro de una de las partes o la suspensión de la aplicación del tratado cuando resulten de la aplicación de la presente convención o de las disposiciones del tratado no menoscabará en nada el deber de un Estado de cumplir toda obligación enunciada en el tratado a la que esté sometido, etc. Divisibilidad de disposiciones de un tratado. Nulidad de los tratados. 46. Disposiciones de derecho interno concernientes a la competencia para celebrar tratados. Restricciones específicas. Ahí existe también el error, el dolo, corrupción de los representantes de un Estado, coacción sobre el representante del Estado y coacción sobre el Estado. Todas estas pueden ser causas de nulidad de los tratados. Ustedes ya también lo vieron en los contratos, ¿verdad? Muy parecido, muy parecido. Acuérdense ustedes que algunas veces imponen incluso hasta el texto de un tratado. Entonces ahí no puede haber un tratado, pues, porque recuerden, es un acuerdo de voluntades. El artículo 53 sí quiero que lo subrayen. Las normas jus coens, o coens, ¿verdad? O sea, el derecho imperativo internacional. Derecho imperativo internacional. Y aquí vamos a explicar. Hay 2 clases de normas imperativas internacionales. Una contenida en el artículo 53 y otra contenida en el artículo 64. 53, 64. Dice, es nulo todo tratado que en el momento de su celebración esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de la presente convención, una norma imperativa de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida por la comunidad internacional de estados
en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario, que solo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que tenga el mismo carácter. Y el otro nos dice, si surge una nueva norma imperativa de derecho internacional general, todo tratado existente que esté en oposición a esta norma se convertirá en nulo y terminará. Artículos 53 y artículo 64. Les queda un deber, jóvenes. Por favor, analicen estos dos artículos, 53 y 64. Y me dicen cuál es la diferencia. ¿En qué consiste la diferencia? Artículos 53 y 64. Y vamos a ver posiblemente a profundizar más sobre esto. Entonces, por el momento nos quedamos aquí, compañeros. Muchas gracias por su atención. Y nos vemos en la próxima clase. Pasen feliz fin de semana. Gracias, licenciado. Igualmente, feliz noche. Se cuidan. Sí, igualmente. Se cuidan, con su permiso.